Bien, estamos de regreso, pues encantados de la vida de recibir a nuestro amigo César Fuentes con su segmento del poder de los hábitos que pues tanto hemos disfrutado las últimas semanas. Bienvenido, César. Muchas gracias, Miriam. Buenos días a todos tu auditorio. Pues a ver, ¿qué nos vas a platicar? ¿Qué platicamos el día de hoy? Fíjate que el día de hoy quiero compartirles un poquito de una conversación que tuve la semana pasada con un personaje muy interesante que conocí. Estuve en la Ciudad de México por cuestiones de trabajo y conocí a una persona que de esas personas con las que haces clic inmediatamente y que no puedes parar de platicar, ¿no? De un tema te va llevando a otro. Entonces, después de varias tazas de café, llegamos a un tema donde él me decía algo muy interesante y que inmediatamente le dije, ¿sabes qué? Tengo un segmento en un programa de radio en Cananea y esto se los quiero platicar el próximo martes. Pues ya tenía una risa ahí, ¿no? Él me decía lo siguiente, decía, en todas partes, el pueblo, la gente, nosotros, tendemos a imitar a nuestra aristocracia. Entonces, de repente el término como que choca un poquito con nuestra forma de pensar, ¿verdad? O sea, a ver, espérate, Joaquín se llama. Espérate, Joaquín, ¿cómo que la aristocracia, duques, marqueses? ¿A qué te refieres? O sea, ¿a qué te refieres, no? Y ya se soltaba riendo y me dice, no, es que en cualquier lugar, la aristocracia son aquellos que ejercen el poder y el dinero. Y no necesitan tener títulos nobiliarios. En algunos lugares sí los tienen, pero no necesariamente es así. E históricamente, el pueblo ha imitado a su aristocracia. Si el aristócrata en ese momento tiene ciertos valores o se rige bajo ciertos valores, el pueblo va a imitarlos. Entonces es una responsabilidad muy grande el que tiene esa aristocracia, porque el pueblo va a actuar en consecuencia a como los vea a ellos. A ver, explícate. Y ya me empieza a poner ejemplos. Me dice, por ejemplo, los británicos. ¿Por qué son como son? O sea, tenemos el estereotipo del británico, que es puntual, que es muy formal, muy recto, hasta lo caricaturizamos como medio engreído, ¿no? Al británico, medio snob. Y dice, ¿por qué? Porque durante los últimos 50, 60 años, su aristocracia está centrado en la figura de la reina. Y ella es una persona con un alto estándar moral, de ética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una gran parte de la población, no podemos generalizar, pero una gran parte de la población británica ve en ella la figura de la aristocracia y tiende a imitarla. Entonces me quedé pensando, y dices, pues sí es cierto, ¿no? Y ve la figura del político, ¿no? Que sería quien ejerce el poder político en esos países. O sea, no ves escándalos como los que vemos en Latinoamérica, ¿no? O en otros países de sus políticos. No ves escándalos de enriquecimiento ilícito de los primeros ministros que ha habido durante el tiempo que ha estado viva la reina. No ves escándalos pues de ningún tipo. O sea, son personas que tratan de llevar un estilo de vida, de ir marcando una pauta, pues que sea, digamos, de valores, ¿no? Por decirlo de una manera. Y nos fuimos revisando así otras naciones, ¿no? Otros casos. Y dices, pues sí es cierto, ¿no? O sea, nos íbamos naturalmente pues a Estados Unidos a ver cuál es la figura de la aristocracia en Estados Unidos. Y dice, no, es que Estados Unidos se cuece aparte. En Estados Unidos hay varios modelos de aristocracia. Y dice, está la figura tradicional, personas que tienen 20, 30 años de senadores, de congresistas en Estados Unidos, que sus padres fueron senadores y congresistas, que sus abuelos fueron senadores y congresistas. Entonces son familias que simbolizan mucho en Estados Unidos y que ellos reconocen esa influencia que tienen y tratan de llevar una vida pues, dentro de ciertos parámetros, porque saben que son un modelo a seguir dentro de cierta parte de la población. Entonces te pones a revisar, ¿no? O sea, y sí, pues sí, hay casos como esos. Dice, pero, ahí va el pero. Hay otros tipos de
de personajes que también tienen una gran influencia, que también se les considera de la aristocracia, en términos de lo que decíamos, ¿no? La aristocracia son los que ejercen el poder y el dinero, pues que no están tan dignos de seguir, ¿no? También Entonces, reconocidos. Sí, exacto. Entonces él me ponía el ejemplo de las Kardashian, ¿no? Decía, ejercen el poder. ¿Por qué? Porque tienen un gran número de seguidores y millones de personas en redes sociales. Y él hablaba del fenómeno en las redes sociales, dice, de repente se diversificó, tuvieron acceso a un poder que antes no se tenía, muchos otros personajes, y desafortunadamente no lo han usado en la manera adecuada. Y ponía el ejemplo de las Kardashian y decían, pues sí, ejercen el poder y el dinero, tienen influencia, son, bajo esos términos, parte de la aristocracia en Estados Unidos. Y del ejemplo. Exacto, y no ponen precisamente el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, pues es inevitable voltear hacia nosotros, ¿no? Hacia México, e ir bajando a ver Sonora, cómo andábamos, Cananea, y te pones a revisar y pues, híjole, ¿no? O sea, nuestra aristocracia a nivel nacional, estatal y local, pues no sé cómo pudiéramos andar, no sé si podamos decir que tenemos la aristocracia pues más adecuada, ¿no? A nivel nacional vemos cómo se ha reconfigurado y tenemos ahora una nueva aristocracia en nuestro país. Y pues no sé qué opinas tú, Miriam, pero Híjole, no sé si sea algo que debamos imitar, pues, ¿no? No sé, no, pero bueno, sí, en este caso, yéndonos a la cuestión nacional, creo yo que precisamente la figura, la aristocracia, en este caso el gobierno nuevo, yo creo que sí lleva mucho, lo que estás diciendo, lleva mucho consigo ese mensaje de hacer las cosas bien, si tú quieres predicar con el ejemplo, y es algo que es muy reiterativo, por lo menos del presidente de la República, sí, de hacer las cosas con honestidad, de ir vaya por el buen camino. Entonces, bueno, si eso a final de cuentas genera un reflejo positivo en la comunidad de los mexicanos, que por desgracia nos hemos olvidado un poco de ese tipo de valores sociales, no solo en México, a nivel mundial, pero bueno, nos estamos refiriendo a México, pues yo creo que, bueno, en todo caso, está menos peor que los anteriores, ¿no? Sí, así lo queremos ver. Definitivamente, hay un mensaje ahí de anticorrupción, de amor y paz, y yo me refiero a los hechos, ¿no? O sea, la situación real que se vive en nuestro país, la violencia, etcétera. Y ya que entramos en el tema, muchos, él me decía, o sea, su esposa es de Ciudad Obregón, por eso es que el contacto. Y me decía él, por ejemplo, en Obregón, que es el referente que tiene él de Sonora, ¿no? ¿Qué hace la aristocracia ahí? ¿Quién es la aristocracia? Me mencionaba una serie de familias de Ciudad Obregón, ¿no? ¿Qué hacen? Y me decía, pues mira, tienen ranchos, tienen caballos, tienen trocas y tienen su dinero en Phoenix, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer a qué aspira el obregonense? Pues aunque no tenga ni rancho ni caballo, o sea, trata de que parezca que tiene rancho y caballo, aspira a tener su troca, y a la primera oportunidad que tiene, se arranca para Tucson o a Phoenix a gastar el dinero que tuviera, ¿no? Y te quedas pensando y dices, sí, cierto, y la conversación nos fue llevando en ese sentido, o sea, la narcocultura, bien o mal, nos guste o no, forman parte de nuestra aristocracia en México. ¿Por qué? Porque son los que ejercen el poder y el dinero. Y lo ves y ahora que lo mencionas en los jóvenes, como también están adoptando ciertas actitudes, ciertas posturas, ciertas imágenes desde su vestir, desde su actuar, la música que consumen, que tiene mucho que ver con eso que estás diciendo, ¿no? Muchísimo. Con lo que ellos visualizan como el poder, como el bienestar, entre comillas, y sí, en realidad terminan imitando. Sí, y lo que tú y yo consideremos que son la aristocracia, vamos a tratar de imitarlos, consciente o inconscientemente, vamos a tratar de imitarlos. Ahí la importancia de determinar
un buen patrón a seguir, de que tengamos un buen patrón a seguir. Porque nos guste o no, consciente o inconscientemente, vamos a tender a imitar lo que nuestra mente identifique como la aristocracia en tal o cual momento. Vaya, pues Dios nos agarre confesados. Y lo vemos constantemente. Hay un nuevo político en el poder y parece que es como un molde a seguir, ¿no? O sea, todo su séquito y todos los funcionarios desde hacia abajo en los siguientes niveles empiezan a vestirse de la misma manera, a hablar de la misma manera. Es un modelo a seguir. Entonces, tienen que tener mucho cuidado de cuál es el modelo que están proyectando, porque los van a imitar. No, pues te digo, qué miedo. Qué miedo. Muchas gracias, César. ¿Algo No, que al agregar? contrario. No, únicamente les dejo eso a pensar. O sea, Hacer revisemos. selectivos y yo creo que sí. Exacto. Revisemos quién es nuestro modelo de aristocracia, a quién estamos siguiendo, imitando, porque mucho va a tener que ver en cómo nos comportemos. Vaya, pues bueno, buen dato y te digo un buen tip para también ser muy precavidos en ese sentido. Definitivamente. Muchas gracias. No, César. gracias a ustedes. Un gusto siempre Nos vemos el escuchar. próximo martes. Con todo el favor de Dios. Vámonos a